Aleluya, amén. Así como está de pie, hermano, le vamos a pedir que tome su Biblia y vamos a ir a una escritura, hermano, que está ahí en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3. Amén. Corintios 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Y vamos a comenzar del verso 1, hermano. Vamos a leer por ahí unos 5 versículos, 6 versículos de esta escritura. Ahorita que leamos, le comento, hermano, cuál es el nombre del tema para que usted se vaya asociando un poquito con este tema. Amén. Le damos bienvenida a cada uno de los que está aquí en este lugar. Amén. Los que nos visitan, y Dios, hermano, Él tiene grandes bendiciones para nosotros. No sé qué disposición venga a su corazón, pero el Señor, hermano, sabe si usted está en alguna necesidad, si está en algún problema, si tiene necesidad de algo. Dios conoce cada una de las cosas que necesitamos. Amén. ¿Estamos ahí? Leemos, hermano, en el nombre de Jesús y después hacemos una pequeña oración. En el verso 1, hermano, dice así, dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Una pregunta: ¿o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Verso 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Le voy a pedir, hermano, que desde ahí, de ese lugar, ore por mí, que el Señor, hermano, nos permita compartir esta palabra y que Él ponga esa libertad en mis labios. Amén. Cierra sus ojos y ore por mí en el nombre de Jesús. Te damos gracias, poderoso Dios, por este privilegio, Señor, que nos das, Padre bendito, de estar delante de tu presencia, Jesús. En esta hora, amado Dios, te pido por cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Señor, que tu palabra, Señor, penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Yo sé que tú estás aquí, Señor amado, en espíritu. Aquí está tu palabra que nos quiere hablar a nuestros corazones, Señor. En esta hora yo me pongo en tus manos divinas, Señor, y que tu Espíritu Santo, Jesús, nos permita, amado Dios, entender y comprender tu palabra, Señor, y que nos vayamos de este lugar bendecidos, que no nos vayamos como llegamos a este lugar, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Bendice al pastor también donde quiera que está, Señor, nuestro hermano Sergio. Cúbrelo, Señor, con tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y tome su asiento, hermano. Tome su asiento si es tan amable. Leímos, hermano, una escritura muy poderosa. El tema, hermano, de esta noche se llama: guardar la apariencia de la ley no te justifica ante Dios. ¿Ok? Una vez más se lo voy a repetir: guardar la apariencia de la ley no te justifica ante Dios. Amén. En este caso, hermano, en esta palabra que leímos aquí, el apóstol Pablo comienza diciendo, a través de una recomendación, o que muchas de las veces nosotros necesitamos de recomendaciones. Si usted se fija aquí, hablando terrenalmente,
En vez de nosotros necesitamos un trabajo o necesitamos ayuda de alguien, y es más fácil que te puedan dar trabajo cuando tú eres recomendado. Amén. ¿Por qué? Porque mira, ahorita en los trabajos te chequean mucho si eres una persona que no tienes problemas con la ley, eres una persona responsable, te piden información de tu último trabajo, 2 trabajos o 3 quizás, y ellos se comunican con las personas para saber qué tipo de persona eres tú, si eres una persona confiable, para que ellos te tengan en su empresa. Aquí en este caso, el apóstol Pablo empieza tratando un punto en 2 preguntas. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Verdad? Entonces, si usted se fija, aquí está hablando el apóstol Pablo de una recomendación que muchas de las veces necesita o requiere una persona para adquirir algún tipo de beneficio. Pero el apóstol Pablo, hermano, deja bien en claro que los hijos de Dios no necesitamos de una carta literal para que nosotros seamos recomendados. Mire, hay personas que viajan de aquí, por ejemplo, de aquí de Estados Unidos a México o a otro país y necesitan llevar una carta de recomendación, ¿verdad? Porque a lo mejor es un ministro de una iglesia y sabemos que hay mucha gente que inventa muchas cosas también para recibir algún beneficio. Entonces las cartas de recomendación te sirven para que la persona sepa de dónde vienes y quién eres, ¿verdad? Pero eso pasa entre los hombres, aquí entre nosotros, pero delante de Dios nosotros somos cartas leídas, ¿verdad? Y también dice, no nomás ante Dios, hermano, también a los hombres. Eso es algo muy importante. Nosotros somos cartas leídas a los hombres, ¿verdad? Mire, cada uno de nosotros de los que estamos aquí sentados tenemos un carácter, ¿verdad? Nuestro carácter define lo que nosotros somos como personas. Hay unos que son más pacientes, hay otros que somos más desesperados, hay otros que son más amables que otros. Y el carácter en nosotros nos va definiendo y sabemos a qué persona le podemos confiar algo y a qué persona no le podemos confiar algo. Sabemos a qué persona podemos exhortar o invitar a que deje de hacer lo malo, y también sabemos a qué persona no podemos invitarles. Porque hay personas, hermano, que conocen de Dios, pero no le puedes llamar la atención. El libro de los Proverbios habla acerca de eso. Dice que si nosotros corregimos al necio, lo que nos vamos a ganar con eso, hermano, es que nosotros nos vamos a ganar el odio de esa persona. Pero si corregimos al sabio, dice que será más sabio, va a aumentar su saber. Entonces, en el pueblo de Dios hay ese tipo de actitudes todavía, o puede haber ese tipo de actitudes en algunos de nosotros que todavía no ha tomado Dios, no porque no haya podido o no pueda, sino porque no le hemos dado todo nuestro corazón al Señor. Entonces, de repente por ahí, hermano, son más los momentos que nos la pasamos amargados o enojados que felices o contentos. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, hermano, cuando tú eres un cristiano ya de antaño, una persona que conoces del Señor ya por 5 o 10 años, y tú mismo tienes que saber si tu vida ha cambiado o estás estancado o definitivamente no ha cambiado tu vida. Simplemente eres un cristiano de apariencia, ¿verdad? Entonces, no soy aquí para juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque
El que conoce solamente el corazón es el Señor Jesucristo. Él sabe cómo somos cada uno de nosotros. Mire, y lo voy a empezar aquí nada más. Aquí dentro de la iglesia, nosotros tratamos de comportarnos de la mejor manera posible. En la iglesia, aquí en este edificio, tratamos de ser lo más cordiales que podamos ser con las personas, lo más amable, lo más respetuoso que podamos ser con las personas, ¿verdad? Entonces, si yo trato bien a usted aquí en este lugar, a usted hermano o a usted hermana, así debo de tratar yo a mi esposa y a mis hijos en mi casa. Si yo lo trato aquí o trato de hacerle mirar que yo soy una persona espiritual aquí, pero yo en mi casa vivo una vida diferente a la que yo le muestro aquí, entonces yo estoy viviendo una ley no espiritual. Estoy viviendo una apariencia de la ley. Ahora, ¿por qué le hablo de eso, hermano? Porque el Señor Jesucristo, precisamente cuando Él miraba a los escribas y a los fariseos y hablaban con Él o disputaban con Él, Él sabía antes de que la gente le dijera quién eran y cómo eran ellos, ya Dios los conocía. ¿Por qué? Porque yo y usted miramos la apariencia, pero el Señor Jesucristo mira lo que hay dentro de nuestro corazón. Él sabía el testimonio de cada una de las personas que conocían la ley de Dios, pero el Señor sabía que los que conocían la palabra no tenían ninguna intención de poner por obra lo que conocían. Entonces, cuando nosotros, como hijos de Dios, hermano, teníamos la apariencia de la ley o vivimos la apariencia de la ley, en vez de ser nosotros unos cristianos reales, nosotros venimos quedando en falsos cristianos. Ahora, si usamos una palabra más fuerte, quedaríamos en un término de hipócritas. Por eso, la ley, hermano, de Dios, el Señor Jesucristo, hermano, uno de los salmos dice que la ley del Señor, fíjese lo que dice, hermano, es perfecta. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, no de Dios, el alma del ser humano. Entonces, si tú miras desde esa perspectiva o tienes esa perspectiva de lo que es la ley de Dios, ¿por qué? Porque el mandamiento de Dios, hermano, es santo. Entonces, si el mandamiento de Dios es santo, tiene que ser santa la ley también. Porque el que dio la ley también dio el mandamiento. O de la ley viene el mandamiento. Entonces, cuando nosotros entendemos que el hombre no conocía el pecado hasta que vino y la ley se manifestó. ¿Por qué? Porque la ley empezó, hermano, a manifestar el pecado. Esto es pecado. Y esto es pecado. Y esto es pecado. Entonces, antes de que viniese la ley, hermano, el hombre hacía muchas cosas, pero no sabía en realidad lo que estaba haciendo. Pero una vez que Dios da la ley, que Dios da los mandamientos, entonces el hombre empieza a conocer lo que es pecado delante de Dios. ¿Verdad? Pero la ley, hermano, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Ahora, ¿cómo miras tú la ley? ¿Por qué? Porque ahorita yo y usted no estamos viviendo un tiempo de ley, pero la ley sigue siendo perfecta. La ley sigue siendo santa, pero no estamos viviendo un tiempo de ley, estamos viviendo un tiempo de gracia. Pero ¿qué pasó entonces con la ley? ¿Qué pasó con la ley que le dio Dios a Moisés? La ley que le dio Dios a Moisés, hermano, era una ley que necesitaba el pueblo, eran unos mandamientos que necesitaba el pueblo para que se mantuvieran santos delante de Dios. Y esos mandamientos, hermano, de Israel o para Israel, nos los encerró a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos los encerró en dos mandamientos.
¿verdad? Ahora, usted conoce el primer mandamiento. Lo conocemos, todos los que estamos aquí sabemos cuál es el primer mandamiento. También conocemos el segundo mandamiento. Pero ese es un mandamiento, o son los mandamientos que dio Dios en el tiempo de ley. Pero ¿qué hace el mandamiento en tu vida? O sea, porque el primer mandamiento es: oye Israel, oye iglesia, el Señor nuestro Dios uno es. Entonces, cuando el mandamiento, hermano, te lo da Dios, cuando tú conoces el mandamiento, tú miras letras, tú miras una Biblia, tú miras palabras, miras letras, miras puntos, miras comas, pero dentro de esas letras, de esas comas, hay algo que es espiritual. Y si tú nomás conoces el mandamiento, porque yo lo estoy hablando aquí de que nosotros conocemos cuál es el primer mandamiento y cuál es el segundo mandamiento. Lo conocemos, pero ¿cuál es la diferencia entre conocer y aplicar lo que tú conoces? Porque cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, hermano, el Señor miró que los doctores o las personas que conocían la ley tenían la ley. Ahora, miren lo que pasó en una ocasión. Dice que el Señor se dio cuenta que los sacerdotes mandaban a la gente. Entonces el Señor se molestó porque ellos cargaban o ataban cargas al pueblo que ellos no hacían. Pero fíjese lo que dijo el Señor, dice: hacer todo lo que ellos los manden. O sea, ponga atención en esto, hermano. El Señor les dijo: hacer todo lo que ellos os manden, pero no hagas como ellos hacen. O sea que, ¿qué estaban enseñando ellos? Estaban enseñando la ley. Porque si no estuvieran enseñando la ley, el Señor Jesucristo no les hubiera dicho: hagan lo que ellos les están diciendo. O sea que estaban enseñando bien los escribas. Estaban enseñando la ley de Dios. Estaban enseñándole a guardar el sábado. Estaban enseñándole a diezmar. Estaban enseñando a hacer todo lo que estaba en la ley. Y el Señor les dijo: hacer todo lo que ellos os digan, pero no hagáis como ellos. Y también dijo el Señor, hermano: si vuestra justicia no fuere mejor que la de los escribas y los fariseos. O sea, el Señor, hermano, nos deja en un término: si nuestra justicia no es mejor que la de los escribas y los fariseos. En otras palabras, ¿qué encerró a ellos? ¿Qué encerró a ellos el rechazo del Señor, lo que hacían ellos? ¿Qué los encerró a ellos? La hipocresía. El Señor los definió con una palabra, hermano: hipócritas, les dijo. Porque ustedes guardan la apariencia de la ley. Y la ley, hermano, es perfecta. La ley tenía el poder, hermano, de llevar al hombre a Dios. Siempre ha tenido la ley el poder de llevar al hombre a Dios. Ahora, ¿por qué vino la gracia? ¿Por qué vino el Señor Jesucristo? Bueno, el apóstol Pablo enseña sobre eso, porque no había un hombre, o no iba a haber un hombre que iba a poder cumplir toda la ley. Entonces, no es porque la ley no tenga el poder de convertir al hombre en un buen ser humano, en un ser humano moral o espiritual. Tiene el poder porque la ley viene de Dios. Y la ley es perfecta, que convierte el alma. Pero lo que miramos es que el Señor, hermano, el Señor miró que ningún hombre iba a poder cumplir todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. Entonces el Señor abre un acceso para nosotros, y ese acceso, hermano, se llama gracia. Ahora, ¿y eso qué quiere decir? Que porque estamos en la gracia, vamos
hacer lo que nosotros queramos, o vamos a seguir pecando, o vamos a servirle a Dios cuando queramos. Eso no, mano. O sea que la gracia es como, vamos a poner un ejemplo, hermano. Aquí usted, si está aquí en este país y agarró licencia de manejar, usted agarró licencia ¿para qué? Para manejar y andar con licencia. Pero el gobierno le dio la licencia para que usted se pase los stop o las luces rojas. Entonces la gracia, hermano, no es, Dios no nos la dio para que pequemos. Así como el gobierno no le dio la licencia para que usted se pase las luces, tampoco Dios nos dio la gracia para que yo y usted pequemos. Y el apóstol Pablo dice que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Ahora, vamos a leer el último versículo que leímos. Le invito ahí que si está ahí en la segunda de Corintios capítulo 2 verso 6. ¿Ya lo tiene? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí parece ser, hermano, como que está diciendo que la ley mata al hombre. El apóstol Pablo dice que todo el hombre que hiciere las cosas que estaban escritas en la ley, vivirá por ellas. Entonces, como el hombre no puede cumplir la ley, entonces no le queda otra cosa más que ser condenado. El Señor Jesucristo, si no hubiera venido, hermano, ninguno de los que estamos aquí y ninguno de este mundo tenía acceso o tendría acceso de estar un día con el Señor, si Él no hubiera venido. Por eso tenemos una gracia, hermano, de parte de Dios. Tenemos un regalo que Dios nos dio. Pero ¿para qué, hermano? No para que lo andemos abandonando por ahí, o sigamos pecando, o sigamos siendo las mismas personas que éramos antes. Por eso le dije hace un momento, hermano, usted conoce su carácter. El que más lo conoce es Dios. Y no podemos venir a la iglesia a tratar de guardar la apariencia de la ley. ¿Por qué? Porque delante de Dios no vamos a ser justificados. Entonces la ley, la letra, la ley que dio Dios en el Antiguo Testamento, Dios la transformó a un nivel que muchos seres humanos no alcanzan a comprender. Yo y usted lo comprendemos, ¿verdad? Porque el adulterio era físico o literal. Cuando agarraba a una persona en el adulterio, tenían que apedrearla y la mataban. El adulterio, el pecado del adulterio, cuando vino Jesús, no lo quitó, siguió. Pero ahora con una posición o una perspectiva diferente. El Señor dijo, cualquiera que mira a una mujer, y usted dijera, bueno, tenemos ojos, las mujeres tienen ojos, nosotros tenemos ojos. Hay mujeres muy hermosas, también hay hombres muy guapos, pero ¿cuál es el problema aquí? De que no podemos encontrarnos a una mujer nosotros como varones en la calle y caminar con los ojos cerrados, porque nos vamos a caer. Pero sí tenemos que entender lo que el Señor Jesucristo dijo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya no te tienen que agarrar en el acto. Dice el Señor, hermano, ya adulteró con ella en su corazón. Ya pecó. Entonces puedes admirar la belleza de una mujer,
Pero el pecado no está en que admires la belleza de una mujer. El pecado está en que codicies la belleza de la mujer. Entonces no cambió. La ley, hermano, sigue siendo viva. Sigue estando viva. No en la letra, pero en espíritu. Por eso el tema, hermano, se llama: guardar la apariencia de la ley no te justifica ante Dios. So, la pregunta es, hermano, ¿cómo estamos viviendo delante de Dios? Somos las mismas personas que nos hacemos mirar aquí en este lugar. Somos las mismas personas en cualquier lugar que nosotros nos paramos. El carácter que nosotros mostramos aquí en este lugar, lo mostramos en cualquier lugar que nosotros andamos. El temor o la reverencia que tratamos de mostrar aquí ante Dios, la mostramos delante de personas que sabemos nosotros que no conocen de Dios. Porque si tú miras la ley de una manera literal, vas a pensar que solamente Dios está en la iglesia. Vas a llegar a pensar o creer que solamente Dios se manifiesta, o que solamente Dios te mira aquí en este edificio. Pero cuando Dios, hermano, cuando Dios te da el entendimiento, te abre el conocimiento, tú sabes que hacia donde tú vayas, ahí va Dios contigo. Y tienes que saber, o tenemos que saber, que la palabra de Dios, hermano, dice que la lámpara, escuche eso, hermano, la lámpara del cuerpo son nuestros ojos. Ahí está la ley, hermano. Ahí está la ley. Nosotros conocimos el pecado por medio de la ley. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo, dice el Señor, hermano, está limpio, va a estar limpio todo tu cuerpo. Pero si tu ojo o tus ojos, nuestros ojos están contaminados y codiciamos lo que no tenemos que codiciar, estamos sucios por dentro. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Estamos aguardando no la ley del Espíritu. Estamos aguardando la apariencia de la ley. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos, hermano, eso era lo que hacían ellos. Ellos se vestían de ropas largas. Ellos eran los representantes de Dios aquí en la tierra. La gente que recibía órdenes de ellos, a ellos los tenían como las personas que estaban más cerca de Dios. Para la gente, hermano, allí ellos eran las personas que podían conversar con Dios. Ahora, si usted se fija, cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, no llamó a ninguno de ellos para que fuera su discípulo. Dice que Él agarró personas del vulgo, personas que ni sabían leer, personas que no tenían un trabajo, personas que ni siquiera a lo mejor tenían zapatos, personas eran pescadores, eran gente pobre. ¿Y sabe para qué, hermano? Para enseñarle a la gente, para enseñarle a ellos que no es la letra, no es lo que tú estás leyendo allí. Por eso dice el Señor, hermano, ¿cómo lees? Cuando tú lees la Biblia, hermano, ¿cómo la lees? ¿La lees para ser sabio? ¿O la lees para que Dios cambie tu vida? ¿La lees para mostrarle a alguien que tú eres una persona inteligente? ¿O la lees con el corazón para que Dios transforme tu vida? Para que Dios transforme tu carácter. Mire, hermano, le voy a invitar que vaya ahí el libro de Juan 5:1. Ahí vamos a mirar algo bien poderoso, hermano. Yo sé que Dios va a hablar a su corazón. Yo sé que Dios va a hablar a su corazón. ¿Sabe por qué? Porque si usted ama la palabra, usted va a mirar que en esta palabra que vamos a leer, Dios le habló a un pueblo y Dios le va a estar hablando a usted y a mí. Juan capítulo 5, verso 1.
Amén. ¿Ya lo tiene? Fíjese, hermano, lea con mucho cuidado. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces, mire, hermano, aquí tenemos un hombre, tenemos un testimonio de un hombre que tenía una enfermedad, tenía un parálisis en su cuerpo desde hacía 38 años. La palabra de Dios no nos menciona ni cuántos años tenía la persona, ni nos menciona tampoco que los 38 años él estaba ahí en ese lugar. Lo que sí menciona es que allá tenía mucho tiempo allí. Pero, ¿cómo podemos aplicar, hermano? ¿Cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida? Porque recuerde que estamos hablando de la apariencia de la ley. Que usted y yo como hijos de Dios no tenemos que vivir la apariencia de la ley. ¿Por qué? Porque si vivimos la apariencia de la ley, hermano, no vamos a ser justificados por Dios. ¿Y qué aplicación le puede dar usted a su vida y yo a mi vida en esta palabra? Pues mire, dice que en este lugar, hermano, o este lugar se llamaba un lugar de gracia o de misericordia. Había muchos enfermos, paralíticos, cojos, muchísimos enfermedades. Pero ahora fíjese lo que vamos a mirar ahí. La palabra de Dios dice que ese hombre estaba allí acostado. 38 años tenía enfermo. No sabemos cuánto tiempo llevaba allí en ese lugar. Pero sí dice la palabra de Dios, hermano, que de tiempo en tiempo un ángel descendía y agitaba el agua. Y el primero que descendía quedaba sano de cualquier enfermedad. Ahora, ese tipo de actitud, hermano, ese tipo de carácter no ha cambiado en el tiempo de nosotros. Seguimos siendo gente egoísta, hermano. Seguimos siendo gente orgullosa. Seguimos siendo gente que busca lo suyo propio. Y este hombre estaba allí, hermano, y ninguno de los que llegaba allí, que podía caminar, que tenía a lo mejor una enfermedad menor que la de este hombre, se dignó, hermano, ¿qué? Agarrar a ese hombre y meterlo al estanque. ¿Sabe lo que es lo que muchos de nosotros hacemos? Porque muchas de las veces tenemos la apariencia o guardamos la apariencia de la ley de que somos cristianos. Pero a la hora de una necesidad, a la hora de ser una bendición para alguien, a la hora de nosotros llevar a alguien a una bendición y esperar la nuestra, somos egoístas. Miramos la necesidad, miramos a aquella persona caída. Miramos que tenemos necesidad, pero miramos a aquella persona en una peor situación que la nuestra. ¿Y sabe qué, hermano? No le ayudamos a aquella persona. No agarramos a ese paralítico y lo metemos y le decimos, Señor,
Yo sé que tengo necesidad, pero yo miro más necesitado a esta persona que yo mismo. Lo que el Señor Jesucristo miró allí, hermano, es que nadie miró por ese hombre. Es que nadie de los que podía meterlo lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, hermano, siempre, usted y yo, hermano, siempre hemos buscado primeramente la bendición para nosotros. Siempre buscamos lo mejor para nosotros. ¿Se imagina cuántos años esa persona estuvo allí? ¿Cuántas personas o miles de personas llegaron allí a ese lugar, hermano, que podían agarrarlo y lo podían meter al estanque para que fuera sano? ¿Y sabe qué, hermano? Ninguno lo hizo. Ninguno lo hizo. Por eso el Señor, hermano, cuando llegó a ese lugar no se dirigió a nadie más. Allí había personas enfermas. Él se dirigió a él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando allí usted abandonamos a alguien que Dios quiere ayudar, en veces tiene que venir personalmente él a ayudar a aquella persona. En veces tiene que venir el Señor, hermano, a ayudar personalmente a aquella persona cuando tiene un pueblo, cuando tiene una iglesia, hermano, que dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En veces no somos los cristianos que decimos ser, hermano. En veces no somos la luz que decimos ser. En veces no somos la sal que decimos ser. ¿Y sabe qué detecta Dios, hermano, nosotros? Egoísmo todavía. ¿Sabe qué detecta muchas de las veces? Envidia en nosotros. O celos, orgullo. Pero siempre, todo eso que le mencioné, hermano, siempre nos lleva a algo. A buscar lo nuestro propio. Siempre el hombre, hermano, ha estado buscando lo propio. Y en la ley espiritual, hermano, en la ley que Jesús dejó aquí, en la enseñanza que el Señor Jesucristo dejó aquí en nosotros, no es esa ley la que Él siguió. Esa ley la seguían los escribas y los fariseos. El Señor siguió otra ley. El Señor siguió la ley del Espíritu. Él nos enseñó y dijo el Señor, hermano, es mejor dar que recibir. En ese estanque, hermano, ninguno estuvo dispuesto a dar. Ninguno de los que llegó estuvo dispuesto a dar. Pero sí todos los que llegaban allí, hermano, estaban dispuestos a recibir. Aún con ese egoísmo que había en esa gente, hermano, aún Dios los sanaba en su misericordia. Y eso es algo para que usted y yo meditemos. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces tenemos las mismas actitudes y en su misericordia Dios nos ayuda. Pero no está conforme, hermano. Él no está contento con nuestra manera de servir, con nuestra manera de ayudar. Piense o pensemos, hermano, cuántas de las veces hemos tenido la oportunidad de ser una bendición para alguien y ¿sabe qué? No lo hemos querido ser. ¿Por qué? Porque pensamos en lo que nos va a hacer falta, porque pensamos en lo que vamos a pagar, porque pensamos en esto, porque pensamos en aquello y siempre estamos pensando, hermano, en nosotros mismos. Ahora, ¿qué podemos aprender de este hombre? Ese hombre tenía 38 años con esa enfermedad. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Cuánto tiempo tienes esperando tú por un milagro? ¿Cuánto tiempo tienes esperando tú por un milagro? A lo mejor una semana o 2 semanas o un mes o un año. Ese hombre tenía 38 años enfermo. Si era la edad que tenía, a lo mejor de niño no sabía que tenía, pero ya cuando empezó a mirar que no caminaba, se dio cuenta que tenía una enfermedad. Así de que eran muchos años, hermano, que estaba enfermo él. Pero, ¿sabe qué? Lo mantenía a ese hombre ahí. A lo mejor la esperanza, hermano, de que
alguien que llegara a ese lugar tuviera misericordia de él, lo agarrara y lo metiera al estanque. Esa era la esperanza de él, que alguien tuviera misericordia. Pero no pasó así, hermano. Por eso cuando el Señor vino aquí a la tierra, hermano, se decepcionó de las personas que tenían el conocimiento de la palabra. ¿Cuántos años tiene conociendo de Dios, hermano? ¿Cuánto tiempo tenemos conociendo de Dios? Mucho tiempo. ¿Y cuántas veces Dios nos ha mirado fallar? ¿Cuántas veces Dios ha mirado que no hemos tenido misericordia de aquel que está en una necesidad más grande que la nuestra? Muchas veces también. Pero Dios, hermano, Dios quiere que no vivamos la apariencia de la ley. Él no quiere que vivamos como los escribas y los fariseos, una vida de hipocresía, una vida de apariencia, una vida de que eran religiosos, de que eran personas que estaban cercanos de Dios. Él no quiere esa vida para usted y para mí, hermano. Él quiere una vida verdadera, una vida genuina, una que usted diga, hermano, yo soy cristiano, pero que cuando usted diga, cuando yo diga yo soy cristiano, que esa palabra, hermano, sea respaldada por Dios. Que el enemigo escuche, hermano, que Dios dice, o que el Señor diga, ese es mi hijo amado. Pero muchas de las veces, hermano, vivimos la apariencia de la ley y nos jactamos de decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero ¿sabe qué? Dios no respalda a muchos. Porque viven una vida de apariencia. El Señor dijo, hermano, yo amo a los que me aman. Y le respondo a los que temprano me buscan. El Señor no escucha a los pecadores, hermano. Pero si alguno es temeroso, a ese escucha. Ese es el problema, hermano. Ese ha sido el problema siempre del ser humano. No ha cambiado. Usted mira, dice, los escribas y los fariseos, qué malos. Conocían, estaban cerca de Dios, eran los elegidos. ¿Por qué hicieron eso? Hasta lo que yo sé, hermano, también el Señor lo eligió a usted. Y también me eligió a mí. Y la misma palabra que le dio al pueblo de Israel, hermano, nos la ha dado a nosotros. Los mismos mandamientos que le dio a Israel, se los ha dado a usted y me los ha dado a mí. El mismo problema que miraba en el pueblo de Israel, hermano, de la dureza del corazón del hombre, lo mismo mira en nosotros. Lo mismo sigue mirando a nosotros. Ahora, si usted es una persona que vive la vida cristiana, que es honesto, que es real, que es verdadero, usted no tome esta palabra, hermano. Usted ni siquiera me haga caso. Pero si usted es una persona que está sentada aquí y vive la apariencia de la ley y no vive una vida genuina delante de Dios, no me haga caso tampoco a mí, pero sí le invito a que le haga caso a la palabra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no está buscando lo falso. Dios no está buscando lo que aparenta ser. Dios está buscando lo verdadero, lo genuino. Lo que se dice ser, hermano, que sea. Eso es lo que está buscando Dios. Hay mucha gente, hermano, que se mofa, se jacta de hablar del amor de Dios. Y hablan puro del amor de Dios. Dios es amor, dice la palabra que Dios es amor. Pero no quieren hablar del juicio de Dios. No quieren hablar, hermano, de aquellas cosas que te van a llevar al infierno. No quieren hablar del pecado, aquello que si no lo dejas de hacer o no lo dejamos de hacer, nos va a conectar al lago de fuego. El cielo, hermano, es tan real como el infierno. Y al cielo, hermano, van a ir los hijos de Dios. Y al infierno van a ir los falsos. Los que aparentaron ser hijos de Dios. Ese lugar, hermano, no se va a quitar. Ese lugar va a seguir estando allí.
Ahora depende de usted y de mí, hermano, cómo queremos seguir. Si usted está viviendo la apariencia de la ley, si usted y yo no estamos viviendo una vida genuina delante de Dios, es el momento de que usted y yo reaccionemos y le digamos: Señor, esta palabra me enseña mucho. Esta palabra me enseña de que muchas de las veces yo he mirado la necesidad en alguien más y no he hecho nada por aquella persona. Siempre he mirado mi beneficio. Muchas de las veces, hermano, miramos ahí a la gente tirada o tenemos la oportunidad de ayudar a la gente y no lo hacemos. Pero así nos jactamos y decimos: yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, yo soy hijo de Dios. Así no es la vida de un cristiano, hermano. La vida de un cristiano, usted conoce la palabra, yo conozco la palabra, tenemos que vivir la palabra. Tenemos que hacer lo que dice la palabra. Si no, hermano, ¿para qué nos engañamos? El día del juicio, hermano, final, no nos va a servir ese apariencia o ese engaño. El lugar ya está predestinado para los que son salvos y para los que van a ser condenados. No nomás, hermano, es venir y sentarte aquí en la iglesia, sentarte aquí en las bancas y que digamos: yo voy a alabar a Dios. ¿Sabe qué? Muchas de las veces venimos aquí a la iglesia, nos sentamos, pero no queremos recibir la palabra. La palabra nos ofende, la palabra nos lastima. No, en vez de irnos bendecidos para la casa, nos vamos enojados. En vez de decir: quiero hacer un cambio en mi vida porque hablaste de Dios a mi vida ahora, nos vamos enojados. Y yo no voy a cambiar porque el hermano me está diciendo. El hermano no te está hablando la palabra de él, te está hablando la palabra de Dios, lo que Dios mira en el corazón del hombre. Ahora le voy a invitar que vayamos a leer una parábola, hermano. Está en el libro de Lucas capítulo 10. Aquí va a cerrar este mensaje, hermano, y vamos a poder entender un poquito más. Amén. Lucas capítulo 10, verso 25. Gloria al Señor, amén. Dios es bueno, amén. Y si usted, hermano, no lo cree, yo no lo creo, Él sigue siendo bueno. Lo crea o no lo crea, Él es bueno. Lucas 10:25. Fíjese lo que empieza a decir aquí, hermano. He aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo: ¿para qué, hermano? Para probarle. Oye, hermano, una persona que conoce de Dios, ¿cómo va a tener el valor de probar a Dios? O sea, si tú conoces verdaderamente quién es Dios, ¿cómo nos atrevemos a probar a Dios? Eso, hermano, es insensatez del ser humano. Pero fíjate, hermano, cuando tú y yo queremos probar a Dios, ¿sabes qué? ¿Cómo terminamos? Avergonzados. Quedamos destruidos porque nadie puede contender con Dios. Dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Se acuerda de lo que le dije en el principio? El primer mandamiento, el segundo mandamiento. Él preguntó para tentarle: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, fíjese lo que dijo. Hay dos preguntas aquí, hermano, que si no lo sacuden a usted, hermano, si no me sacuden a mí, no sé de qué estamos hechos, pero fíjese lo que dice el 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Ok? Ahora, ¿qué tiempo era en el tiempo que estaba hablando con este intérprete? ¿Era el tiempo de la gracia o era el tiempo de la ley?
Era el tiempo de la ley. Por eso el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y la otra pregunta, hermano, ¿cómo lees? Usted dice, yo tengo una Biblia y las pastas bien bonitas y la mandé a hacer hasta con mi nombre. Ahí tengo mi nombre y ahí tengo el nombre de mi esposa y el nombre de mis hijos. Y nos la ponemos aquí, hermano, bajo el brazo. Y muchas de las veces caminamos orgullosos con la Biblia. Pero fíjese lo que dice el 26. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Por qué le pregunta eso, hermano? Porque el intérprete de la ley le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor, hermano, no le dijo lo que dijo en el libro de Marcos cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento de todos. Él no dijo, amarás al Señor tu Dios. Él no dijo esto, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Usted tiene su Biblia, hermano. Yo tengo mi Biblia. Usted tiene que saber qué está escrito en la Biblia. Usted tiene que saber qué es lo que manda Dios allí para usted. Ahora, si tiene una Biblia y no la lee, no se va a dar cuenta que está escrito ahí en la Biblia. No se va a dar cuenta que Dios está pidiendo de usted. ¿Y cómo lees? Le dijo. ¿Y cómo lees? ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas de las veces leemos la palabra para aplicarla a otra persona. Aprendemos la palabra para decirle a otra persona cómo debe de vivir su vida. Eso es lo que juzgó el Señor Jesucristo a los escribas y los fariseos. Y les dijo, hipócritas, porque ustedes guardan la apariencia de la ley. Ustedes conocen la palabra. Ustedes la tienen aquí en la mente. Se saben de memoria. Pero no hacen nada de lo que han aprendido. Así yo y usted, hermano, podemos entender muchos versículos de la Biblia. ¿Qué está escrito en la ley? Le dijo. ¿Y cómo lees? ¿Qué está escrito en tu Biblia, hermano? ¿Y cómo lees la Biblia? ¿Lees para beneficiarte a ti mismo o lees para beneficiar a tu prójimo? Porque recuerda que los dos mandamientos el Señor nos dejó a nosotros es amarás al Señor tu Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo amamos a Dios. Ahora, si nosotros no aprendemos a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma, no vamos a poder cumplir el segundo mandamiento. Y si usted y yo no estamos cumpliendo los dos mandamientos que dejó el Señor, ni se haga ilusiones, hermano, ni nos hagamos ilusiones de que un día vamos a estar en su presencia. ¿Qué está escrito en su palabra, hermano? ¿Qué está escrito en la Biblia que usted tiene? Y lo importante, ¿cómo lee usted la Biblia cuando la lee? ¿La lee para darle un consejo a alguien que está en un problema? Eso es tratar de vivir la apariencia de la ley. Pero cuando usted lee la Biblia, tiene que leer la Biblia para mirar qué Dios quiere hacer en su vida. Y el Señor le dice, ¿cómo lees? O sea, esta palabra, hermano, ¿cómo lees? Le dijo el Señor, ¿sabes qué? Todo lo que estás encima, todo tu ropaje, todo lo que tú eres, todo el respeto que la gente te tiene, no sirve de nada. Porque tú sabes lo que está en la ley. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer para heredar la vida eterna. Él era un intérprete de la ley, hermano. Él sabía perfectamente qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Él sabía, pero quiso tentar al Señor. Le dijo, ¿cómo lees? Lees para ordenar a la gente y decirle cómo viva su vida, pero tú no has aprendido a vivir la vida. Tú no has aprendido a vivir tu vida.
Y fíjese el 27, hermano. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta del intérprete de la ley. ¿Está correcto, hermano? ¿Cómo lo mira? ¿Está correcto el intérprete o no? Él sabía, él conocía. Entonces, ¿por qué lo hizo? Para probar al Señor. Pero fíjese lo que le dijo. El 28 dice, y le dijo, bien ha respondido. Pero lo que sigue para enfrente, hermano, lo que sigue para enfrente es para usted y para mí. Ya conocemos los mandamientos de Dios. Pero ¿qué dice el Señor? Haz esto y vivirás. Ahora la pregunta, hermano, del millón para usted y para mí. ¿Lo estamos haciendo? Pregúntese. Porque ya lo conoce, usted conoce los mandamientos, yo los conozco. ¿Los estamos haciendo? Lo mismo que le está diciendo al intérprete de la ley, aquí el Señor, hermano, le está diciendo a usted y está diciendo a mí. Conoce los mandamientos. Haz esto y vivirás. ¿Lo estamos haciendo correctamente? El pueblo no lo estaba haciendo, hermano, porque había un hombre allí tirado por muchos años. ¿Sabe qué? El pueblo, la gente buscaba su beneficio. Siempre ha buscado su beneficio. Yo y usted, hermano, yo y usted somos egoístas de nacimiento. Somos egoístas. Hemos mirado muchas necesidades y no hemos acudido a ellas. Porque ya traemos ese gen. Ya traemos ese pecado aquí en nuestra carne. Ahora, cuando nosotros podemos ser una bendición para alguien y no lo somos, ¿sabe qué? El egoísmo nos dice, no lo hagas. Pero hay algo que está dentro de nosotros que nos dice, tienes que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros conocemos la palabra y sabemos lo que a Dios le agrada. Y sabemos que muchas de las veces podemos ser bendición para alguien, no queremos ser. Una cosa, hermano, es que no pueda ser bendición para alguien. Pero otra cosa muy diferente es que pueda ser y no quiera ser bendición. Y ahí es donde Dios te pilla, hermano. Y te dice, no que conoces mi palabra, no que dices que eres mi hijo, no que dices que me amas, no que dices que amas a tu prójimo. Ahí está, tuviste la oportunidad de hacer algo por tu prójimo y no lo hiciste. Y muchas de las veces así es, hermano. Pero el 29 dice, pero fíjese, hermano, el hombre, ¿cómo somos? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Oiga, hermano, pues si él dio los mandamientos, él dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Él conocía la palabra, pero le está diciendo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros miramos y decimos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está. Pero aquí no hay nada de eso, hermano. Aquí no hay nada de eso. Eso es lo que Dios miró en el intérprete de la ley, hermano, que aquí estaba. Él le dijo los mandamientos y le dijo, haz esto y vivirás. Y luego le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Justificándose. Amén. Respondiendo Jesús, el 30 dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote. Ahora, hermano, ¿cuál era la función de un sacerdote? Piensen en esto. ¿Él ministraba dónde? En la presencia del Señor, un sacerdote. Por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. 32. Asimismo, un levita. ¿Qué era un levita? Un cantor. Una persona también que ministraba las cosas de Dios. ¿Bien? Llegando cerca de aquel lugar
y viéndolo también, pasó de largo. Ok. El Señor pone dos personas muy importantes en esta parábola, hermano. Un sacerdote y un levita. Mire, hermano, lo que estaba en la ley. Lo que hacía un sacerdote ministraba en la presencia de Dios, al igualmente que los levitas tenían un ministerio. Ahora, ¿quiénes eran ellos delante de Dios? Ellos eran representantes de Dios aquí en la tierra, los levitas y los sacerdotes. Pero ¿qué hicieron los dos representantes más grandes de Dios aquí en la tierra? Cuando miraron a un hombre que lo robaron y lo dejaron medio muerto. ¿Qué hizo el sacerdote cuando lo miró tirado? Lo miró y pasó de largo. Pasó el levita, lo miró y pasó de largo. ¿Qué hacemos muchas de las veces nosotros como hijos de Dios, que tenemos el privilegio que somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, y también somos levitas porque le cantamos y le adoramos al Señor? ¿Qué hacemos cuando miramos la necesidad, cuando miramos allí al tirado aquel y lo miramos y pasamos de largo? ¿Sabe quién nos viene a poner unas cachetadas en veces? A nosotros los hijos de Dios que conocemos la ley. Una persona que no conoce de Dios, hermano. Hay personas que no conocen del Señor Jesucristo y tienen un corazón más genuino que nosotros. Hay personas que no conocen del Señor, hermano, tienen un mejor carácter que usted y yo que conocemos. Hay personas que no conocen de Dios, hermano, y saben tener misericordia de aquellas personas que necesitan. Lo que quiero decirle, hermano, que tengamos cuidado como estamos viviendo nuestra vida cristiana. Este hombre se quiso justificar y dijo, ¿quién es mi prójimo? Le echa una parábola y le dice, ¿sabe por qué, hermano? Porque muchas de las veces, yo y usted que estamos en la iglesia, somos como hijos de Dios, somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Ahora, más para abajo dice, ¿qué dice, hermano? Pero, en el 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuidádmele y todo lo que gastes de más, y yo te lo pagaré cuando regrese. 36, hermano. Y ahí terminamos, 36 y 37. La pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37 dijo. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, otra vez, hermano. Otra vez le está diciendo al Señor. ¿Qué le dice el Señor, hermano, cuando mire una necesidad a usted y a mí? ¿Qué nos dice? Ve y haz lo mismo. O sea, todos los que estamos aquí, hermano, a ver, yo quiero preguntar, ¿quién de los que estamos aquí no queremos vida eterna? Todos queremos vida eterna. El Señor le dijo, haz esto y vivirás. Samaritano ayuda al hombre en necesidad y le dijo, ve y haz lo mismo. ¿Sabe qué es lo que nos está faltando en este tiempo a usted y a nosotros, a mí y a usted? Misericordia. Amor por el prójimo. Amor por los demás. Pero sí, hermano, pero sí queremos estar con Dios. Pero sí nos jactamos muchas de las veces, decimos, somos hijos de Dios.
No, hermano, no es vivir el Evangelio, no es aprender el Evangelio de memoria. Vivir el Evangelio es poner por obra lo que Dios nos enseña en su palabra. Así es de que, hermano, yo creo que en este día aprendimos que cuando yo y usted tengamos la oportunidad de hacer misericordia, recuerde que usted es un representante de Dios aquí en la tierra. Y si yo y usted, hermano, no lo hacemos, estamos fallando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque conocemos la palabra, pero no la aplicamos a nuestra vida. Y eso no nos justifica delante de Dios. No vamos a ser justificados delante de Dios porque conocemos la verdad, hermano, y hacemos lo contrario a la verdad. Amén. Le vamos a invitar, hermano, que pasemos delante de su presencia al altar y pasemos y oremos, hermano, pidámosle al Señor que nos ayude y que nos bendiga, hermano, Él, porque yo sé, hermano, que en verdad que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Mire, hoy aprendimos algo, hermano, muy hermoso, donde nosotros entendemos que vivir la vida cristiana, hermano, no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que ser reales, tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Y yo y usted que estamos aquí reconocemos que en muchas ocasiones le hemos quedado mal a Dios. Hemos dejado tirado aquel paralítico, hermano. Hemos buscado primeramente nuestro propio beneficio. Hemos dejado a aquel que está golpeado ahí y viene alguien que no conoce a Dios, hermano, nos enseña que es misericordia. Entonces, hay que ser luz, hermano. La palabra de Dios nos invita a ser luz y sal de esta tierra. Amén. Vamos a invitar que pase para enfrente, hermano. Pasen todos, no se queden allá atrás. Usted tiene la oportunidad, pase para enfrente. Ore, pídale al Señor, hermano. Pidámosle al Señor, porque yo esta palabra necesito también, hermano. Necesito hacer misericordia. Necesito saber, hermano, quién es mi prójimo y qué me pide Dios para él. Amén. Amén, hermano baby. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Él está aquí, hermano. Él quiere tratar con nosotros. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, hermano, estamos en un propósito. Yo sé que Dios ya ha hecho algo en su vida, en mi vida. Ya no somos los mismos de antes, hermano. Ya no somos aquellos pecadores que pecábamos sin temor, sin conocimiento, pero ahora que el Señor, hermano, ha tenido misericordia de nosotros, Él nos ha salvado. Él nos está restaurando y así dice la palabra, hermano, que la obra que Él comenzó la va a terminar algún día. Si usted ha tenido la oportunidad de ser beneficio para su prójimo, ha podido hacerlo y no ha querido, hoy en este día puede decirle al Señor: yo te he fallado, Señor. Yo he sido un representante no muy bueno aquí en esta tierra. Yo sé que soy un sacerdote sentado, que debo de mostrar misericordia en el trono. Él está sentado en su trono, pero Él también está aquí en este lugar. Al Cordero. Él quiere ministrar su vida, mi vida. Aleluya, es el momento, hermano, de que le pidamos perdón a Dios, que le digamos que nos ayude a entender, la gloria, que nos enseñe a leer su palabra. Sea la honra, sea el dominio. Bendito Dios, amado, enséñanos, Jesús,
por los Aprender que es siglos de misericordia. los siglos. Oh Señor, quita, Padre, toda arrogancia de nuestro Al que corazón. está sentado, Quita todo orgullo, Señor. Y quita, Señor, en también el trono, ese tipo de pensamientos que llegan a nuestra vida de siempre, y al de estar buscando nuestro propio Cordero, beneficio. Enséñanos, Señor, sea el a mirar por los honor, porque así dice tu palabra, Señor. sea la Debemos de mirar por los gloria, Que es mejor dar que recibir, dice tu palabra. sea la honra, Que no vivamos, Señor, la apariencia de la ley, sea el dominio, sino que vivamos la ley en el Espíritu. por los siglos de los Derecho, siglos. Aleluya, gracias Jesús. Ministra nuestras vidas. Poderoso Dios, Ministra nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser genuinos poderoso delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ministrar el amor tuyo poderoso Dios, a otras personas que no conocen de tu amor. mi alma clama por ti. Clamemos al Señor, digámosle, Padre, ten misericordia. Poderoso Dios, Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Señor, en este camino. poderoso Dios, Aleluya, gracias, Señor. poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea la honra, sea el dominio, por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. mi alma clama, Señor. Mi alma clama por Mi ti. alma clama, Mi alma clama Padre Santo. Mi alma por clama ti. por ti, oh Dios. Mi alma
eres digno de abrir los sellos, Señor. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Cuán bello es el Señor, Cuán hermoso eres, Señor. cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Cuán bello eres. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor,
cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Solo tú eres el más bello. Cuán hermoso es el Señor. Eres hermoso, Cristo. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Y la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Jesús, mi amigo fiel. Jesús, mi amigo fiel. Jesús, mi amigo fiel. Yo le alabaré. Y la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Y la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.
Aleluya, gloria a Dios, amén. Señor es bueno, hermano. Él es hermoso, maravilloso, y siempre que nosotros, hermano, nos humillemos delante del Señor, Él va a estar presente, amén. Es una promesa del Señor, dice su palabra, hermano, que donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él, amén. Y aquí, hermano, yo sé que somos los que estamos aquí todos, que hemos estado aquí congregados en el nombre de Jesús. Así es de que su promesa, hermano, es fiel y verdadera. Él ha estado aquí con nosotros y Él ha hablado a nuestro corazón. Le pedimos, hermano, que sigamos orando, hermano, unos por los otros, y miremos, hermano, que nuestro adversario, el diablo, dice la palabra que anda como león rugiente, mirando a quien devorar, amén. Realmente esta palabra, hermano, que Dios nos habló en este día, el Señor, hermano, dice en su palabra que el diablo es un ladrón. Él ha sido homicida desde el principio. Y Él ha robado el gozo, hermano, a muchas personas, a muchos hijos de Dios. Él ha golpeado a muchas personas en términos espirituales. Hay muchas personas, hermano, que han sido golpeadas por ese ladrón, que es el diablo. Y ahorita ya no quieren saber nada de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el azote que él usa es muchas de las veces el chisme. Y por eso hay mucha gente que se ha salido de las iglesias. Y esas personas están heridas. Y esas personas son las que nosotros debemos de buscar y levantar. Como sacerdotes, como levitas. Tenemos que hacer la obra, hermano, y como representantes del Señor. Hay mucha gente que está dolida, hay mucha gente que está golpeada y tirada en el suelo. Y esas personas están esperando a un levita, hermano, están esperando a un sacerdote, como usted y yo, que lo levantemos y lo llevemos a ese mesón. Ese mesón, hermano, representa la presencia del Señor, amén. Y ahí es donde hay bendición y vida eterna, amén. Oremos, hermano, y démosle gracias al Señor en esta oración. Oremos también por el pastor, que el Señor lo guarde, lo cuide allá. Y le damos gracias también al Señor por... Manda saludos el pastor, hermano. Reciba saludos de nuestro hermano Sergio, el pastor, que está en Oklahoma, y oremos para que el Señor lo guarde y lo traiga con bien a este lugar, amén. Oremos, hermano, y nos despedimos de este lugar, amén. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, poderoso Dios, por tu hermosa misericordia, Señor. Gracias por tu gran amor, Padre, con que nos has amado. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos diste de estar aquí, Señor, disfrutando de tu palabra, Señor, teniendo el privilegio de cantarte alabanzas, de escuchar tu palabra, Señor. Amado Dios, no nos permitas que sigamos viviendo la apariencia de la ley, Señor, en la letra, sino en el espíritu. Permite, amado Dios, que cada cosa, Señor, cada mandamiento, cada palabra que conozcamos, Señor bendito, la llevemos a cabo, pongamos por obra, amado Dios, porque de esa manera seremos justificados delante de tu presencia, porque ejemplo nos diste. Así dice tu palabra, Señor, que te vimos hambriento y no te dimos de comer, te vimos sediento y no te dimos de beber, estuviste en la cárcel y no te visitamos. Esos enfermos, esos heridos son los que ha dejado este ladrón. Y tú, Señor amado, nos pides que restauremos a esas personas, Señor. Ayúdanos a comprender el mensaje de tu evangelio, Señor, y poner tu nombre en lo alto. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, llévanos con bien a nuestros hogares, limpia nuestro camino, Señor, y bendice nuestras familias donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, bendice al pastor, cuida y guarda de él, Señor amado, y permítele darle palabra, Señor, que él abre con denuedo en ese lugar donde se encuentra, y que tu nombre sea grandemente glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, amén. Si usted, hermano, está contento, dale un aplauso al Señor. Dígale, Señor,
Gracias por lo que he recibido en este día. Amén. Nos miramos aquí, si es posible, el jueves. Haga planes, hermano, para estar aquí el jueves. Amén. Dios lo bendiga. Salude a su hermano, dele un abrazo a su hermano y